Buenas tardes a todos. Para mí es un enorme placer dar inicio al webinar sobre coronavirus y reproducción asistida en Latinoamérica. ¿Dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos? Me llamo Arias Sefi y soy gerente de fertilidad en Merck Argentina y vamos a coordinar esta sesión junto con la doctora Paula Barquero, gerente de fertilidad en Brasil, y con el apoyo del doctor Fabricio Collares, gerente regional de fertilidad. Bueno, antes de dar inicio me gustaría comentarles que a la derecha de la pantalla tienen el icono que dice Q&A, preguntas y respuestas en inglés. Ahí pueden ingresar y realizar las preguntas a medida que vayan surgiendo. También tienen la opción de darle like o me gusta a alguna pregunta que figure a medida que van apareciendo. A medida que aparecen preguntas, ustedes si les gusta alguna pregunta le pueden dar like. La idea es que al final de la sesión los colegas conferencistas puedan responder dichas preguntas y en el caso que haya muchas preguntas trataremos de hacer foco en las que tienen mayor cantidad de likes. También les quiero comentar que la sesión va a estar grabada y que al finalizar podremos compartir el link y las grabaciones en el caso que no hayan podido atender o en el caso que lo requieran. Bueno, ahora sí, voy a presentar a nuestro primer disertante, es el doctor Germán Ospina, de Colombia. Él es médico gineco-obstetra, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en reproducción humana y es el presidente de la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción. También es el coordinador de medicina reproductiva de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Actualmente es el director médico de INSER Bogotá, que es uno de los grupos de fertilidad más grandes de Colombia. Bueno, Germán nos va a hablar de impacto de COVID-19 en reproducción asistida. Sin más y en honor al tiempo, le cedo la palabra a Germán. Gracias, Arias, muy amable. En un segundo voy a compartir mi pantalla. Perfecto. ¿Todo bien, Aria? Perfecto, sí. Perfecto, muy bien. Una muy buena tarde para todos. De verdad, es un enorme placer para mí estar compartiendo este estrado virtual con Germán, no tan... se ve modo presentación. Estoy en modo presentación. Ah, ok, se ve como la otra pantalla. Okay. ¿Se ve el moderador? No, se ve como la segunda pantalla cuando tienes dos pantallas compartidas. Como más chico el slide. Pues, Ahí se ve perfecto. Bárbaro. ok, perfecto. Bien. Pues, nuevamente un saludo para todos. Les decía que es un placer para mí estar compartiendo este estrado virtual, muy frecuente en esta época con tan distinguidos conferencistas y sé que hay muchas personas de muy alto nivel académico asistiendo a esta conferencia, así que es un placer de verdad, insisto, enorme estar con todos ustedes. Hoy voy a hablarles un poquito del impacto que ha tenido el COVID-19 en reproducción asistida, siendo muy consciente que hemos recibido una avalancha de información enorme en los últimos meses y últimas semanas con respecto a este tema, así que voy a tratar de salirme un poquito del rótulo normal del tema que ya sabemos todos somos ya muy conocedores del tema acerca del origen del COVID-19, qué tipo de virus es, cómo se transmite, entonces no voy a detenerme en esos temas que han sido un poco insistentes en las últimas semanas. Y quisiera centrarme ahora en algo muy importante. Nosotros como seres humanos podemos tomar una perspectiva positiva o negativa de cada situación. Y podemos ver este vaso en este momento o medio lleno o medio vacío. Y yo les haría una invitación a que veamos el vaso medio lleno. En mi concepto hemos avanzado enormemente en muchas áreas, en muchos temas, no solo en medicina, sino como sociedad y como especie. Y creo que tenemos que potenciar estos momentos para que una vez logremos superar esta batalla que estamos librando juntos, seamos mucho mejores como personas. Lo que es cierto es que claramente estamos enfrentados todos, sin distinción de niveles sociales, ni culturales, ni raciales, ni tampoco políticos de primer mundo o tercer mundo. Estamos todos unidos contra el coronavirus, sin dejar de reconocer que es una situación totalmente impensada. Para nuestros tiempos era algo realmente poco probable, parece por momentos como cierta película de ficción o de terror, porque nos ha desnudado como seres humanos una vulnerabilidad enorme ante los agentes microbianos. Y esto nos muestra una fragilidad no solo desde el punto de vista social,
sino también desde el punto de vista económico. Nos ha llevado a una cantidad de aislamientos y cuarentenas que claramente conllevan una depresión económica importante. Asimismo, a nivel político hay muchas dudas, muchos conflictos, muchas conceptualizaciones diferentes del problema y a nivel médico no escapamos de eso. Ustedes saben que hemos tenido una cantidad de discusiones con respecto, por ejemplo, al diagnóstico correcto, la sensibilidad y especificidad de la PCR, las pruebas rápidas, su real utilidad, y nos estamos moviendo en ese triángulo de decisiones muy complicado. Pero considero, en mi concepto, que como especie, lo que nos ha llevado a este lugar donde estamos ahora, como dijo en algún momento Charles Darwin, la plasticidad fenotípica, que quiere decir simplemente la capacidad del ser humano de adaptarse a situaciones adversas, sean de tipo climatológico, geológico, geográfico, pandémico, nos ha llevado a estar en el punto de la cabeza de la cadena animal. Y no va a ser distinto en esta ocasión. Yo creo que vamos a tener muchos aprendizajes de conductas nuevas, de incorporar nuevos hábitos y sobre todo de tolerar de una forma muy estoica la capacidad que ha demostrado la evolución de la especie humana. Por eso no es raro entonces ahora vernos trasladándonos de la consulta presencial a la consulta virtual o trasladándonos del quirófano típico donde usábamos una mascarilla quirúrgica simple y un gorro quirúrgico simple a estar ahora todos con este equipo de protección personal que nos hace ver como astronautas y nos ha llevado a que en este momento estemos no en un aula de un salón enorme con muchas personas y no sentados frente a la pantalla del computador. Pero esto no es del todo muy malo, creo que hay muchas cosas buenas y que nos van a dejar enseñanzas enormes al futuro. ¿Dónde creo que está el secreto de las cosas? En lograr tener una balanza que neutralice dos aspectos. Primero, la supervivencia de la economía y segundo, la supervivencia de la especie, que no es fácil, porque sabemos que el aislamiento y la cuarentena disminuye los contagios, pero asimismo deprime la economía. Y esto no escapa a nuestra especialidad. Nosotros en centros de fertilidad estamos sufriendo lo mismo. Entonces tenemos que tratar de encontrar un punto neutro en el cual logremos generar un balance de esta ecuación. En estos días me decía un amigo, bueno, ¿y después de cuántos webinars voy a recibir otro título de especialista? Bueno, creo que estamos cercanos porque la saturación de webinars y reuniones nos ha llevado a generar casi que una agenda paralela de este tipo de sesiones. Pero yo quisiera decirles que como médicos tenemos una responsabilidad enorme en el filtro que hacemos con la información que recibimos. Día a día, WhatsApp, correo electrónico, mensajes de redes sociales, estamos recibiendo una enorme cantidad de información que tenemos que tratar de jerarquizar. E infortunadamente, como ustedes saben los niveles de evidencia, en la parte más baja de la pirámide tenemos los reportes de casos y las opiniones de expertos. Y esas son las herramientas que tenemos en este momento para tomar conductas y decisiones con respecto a la pandemia que nos azota. De forma tal que cuando vamos a analizar qué es lo que impacta realmente en nuestra área, en nuestra especialidad, yo les diría que el impacto sobre el embarazo es el punto crítico de nuestra actividad, porque nosotros como especialistas en fertilidad estamos buscando embarazos y estamos buscando que las parejas infértiles logren tener hijos. Y con respecto a esto surgen esas preguntas que para mí son básicas. ¿Está presente el COVID-19 en secreciones del tracto reproductor? ¿Tiene algún efecto teratogénico? ¿Aumenta la tasa de aborto? ¿Aumenta las complicaciones durante el embarazo? ¿Existe riesgo de transmisión vertical? ¿Aumenta el riesgo de muerte materna, fetal o neonatal? Las respuestas vamos a tratar de darlas a continuación. En este mapa podemos ver actualizado hasta hace unos 20 días, a finales de abril, los lugares del mundo donde se han encontrado reportes de mujeres embarazadas con COVID-19. Evidentemente fue al principio un suceso limitado a la zona oriental del mundo, pero se extendió a Europa, Europa Occidental, y ya en este momento en Norteamérica y Canadá hay algunos reportes crecientes de pacientes infectadas con coronavirus y en embarazo. Y no es raro que en próximas semanas esto se extienda también a Sudamérica y a nuestros países. Si hablamos del COVID-19, un par de conceptos que son determinantes con respecto a este coronavirus es que tiene un R sub 0 muy alto, es 2.2. Eso quiere decir que por cada paciente infectado se pueden infectar 2.2 personas más. Y en algunas zonas del mundo este R sub 0 ha sido mayor, hasta 3, 3.5, 4. Dependiendo de las condiciones sociales y demográficas y poblacionales de cada lugar donde ha afectado la pandemia. La mortalidad es baja, 1%. El problema es que como se infectan tantas personas, pues podemos llegar a tener un número de fallecimientos muy elevado, como lo estamos viviendo en este momento. Ahora bien, en cuanto al embarazo, este estudio publicado hace un par de semanas en la Universidad de Montpellier, en Francia, encontramos un análisis donde querían evaluar la presencia del virus
en líquido amniótico, placenta, suero materno, secreciones vaginales, leche materna, y en los neonatos se evaluó en el cordón umbilical, jugos gástricos y el hisopado anal y de garganta. ¿Qué se encontró? Que únicamente estaba presente en el hisopado de los neonatos en la parte anal y en el hisopado faríngeo. Sin embargo, nos queda la duda de cuál es el origen real de este contagio. ¿Es por vía placentaria? Poco probable. ¿Por qué? Porque la viremia es rara. Solo 1% de los casos tienen viremia y en la placenta no hay receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Esto hace que las células placentarias sean en realidad muy poco sensibles a almacenar el virus y por eso esta ruta de la izquierda que ustedes ven en la pantalla es muy poco probable. Podría ser más lógico pensar en la segunda ruta, y es que al momento del parto o la cesárea puede haber un contacto directo con las heces maternas o con la respiración materna posparto, y el neonato puede adquirir el virus en este momento. Podría ser, insisto, una teoría un poco más sensata, encontrando PCRs positivas en estos neonatos, con la gran ventaja, y es que en este grupo poblacional generalmente los recién nacidos son asintomáticos y tienen cuadros respiratorios o febriles, transitorios y leves. En este reporte que está próximo a publicarse en Fertility and Sterility de una universidad de Nueva York, en Johns Hopkins, se reportaron 162 casos de mujeres en embarazo e infectadas. ¿Qué fue lo único que encontramos diferente con el SARS o con el MERS? Que hubo 38% de tasa de parto pretérmino. Esta tasa de parto pretérmino no sabemos bien si es un efecto directo del coronavirus o en algunos escenarios incluso podría ser algo iatrogénico por decisiones del obstetra con respecto a la situación de la paciente y no por efecto del coronavirus como tal. De forma tal que al final tenemos una posibilidad de transmisión vertical entre baja o ninguna. Y recientemente se publicó este estudio en el JAMA Network Open, donde se analizaron 38 pacientes con diagnóstico de COVID-19 por PCR que requieren hospitalización. Este fue un hospital de China y de estos 38 pacientes, 6 presentaron resultados positivos para el SARS-CoV-2 en semen. Sin embargo, hay algunos reparos desde el punto de vista metodológico porque la toma de la muestra y el diseño del estudio no fue aparentemente el más ideal. Sin embargo, nos genera una alarma y una preocupación con respecto a lo que pueda pasar de la presencia del virus en semen. En conclusión, ¿qué tenemos de esta evidencia científica? ¿Está presente en secreciones del tracto reproductor? La respuesta es no en el tracto femenino y por este último estudio que les mostré nos queda la duda de si podría estar presente en el semen o no. ¿Tiene algún efecto teratogénico? No, hasta ahora. ¿Aumenta la tasa de aborto? No, hasta ahora. ¿Aumenta las complicaciones durante el embarazo? Aparentemente no, sin embargo hay una tendencia a encontrar un poco más de parto pretérmino y ruptura prematura de membranas, teniendo en cuenta las consideraciones que les acabo de mencionar. ¿Existe riesgo de transmisión vertical? Aparentemente no. La teoría es que hay más exposición a los fluidos maternos en la respiración al momento del nacimiento y aumenta el riesgo de muerte materna, fetal o neonatal. La respuesta es que el riesgo es igual a la mujer no gestante. De forma tal que esto nos lleva a nosotros a llegar a una conclusión que es emitida por la mayoría de sociedades científicas, y es que no se ha contraindicado por vía natural ni artificial el embarazo. De forma tal que, teóricamente, el coronavirus aún no ha afectado la gestación y esto nos deja en un escenario un poco favorable para poder seguir buscando los embarazos, sea por vía natural o artificial. Ahora bien, nos preocupa mucho siempre pensar en que pensamos como médicos, cuál es la evidencia científica, cuáles son los estudios válidos epidemiológicamente. Y yo me preocupé hace unos días cuando me dieron el favor que hiciera esta charla para contarles un poco qué piensan los pacientes. Entonces reclutamos 59 pacientes en la clínica nuestra en Bogotá. Estas 59 pacientes corresponden a 3 grupos principales. Primero, las que habían iniciado tratamiento y lo suspendieron por la cuarentena. Segundo, las que tenían pendiente iniciar tratamiento y no lo pudieron iniciar por la cuarentena y el cierre de los centros. Y tercero, las pacientes que consultaron por primera vez a la clínica, sea virtual o presencial, en los últimos 10 días. Y les preguntamos 3 cosas. Número 1, ¿la pandemia por COVID-19 ha cambiado su deseo de embarazo? Y miren esta respuesta para mí un poco asombrosa. 97% de los pacientes no cambian su deseo de embarazo y únicamente un 3% lo ha hecho. Número 2, ¿siente temor usted por buscar o lograr un embarazo en este momento de pandemia? Y la respuesta fue sí, 41%, no, 59%. Quiere decir que sí, hay un temor en la población y en las personas y parejas que quieren embarazarse. Y 3,
Basado en estas dos respuestas anteriores, ¿estaría usted dispuesta a iniciar un tratamiento de reproducción asistida inmediatamente? Y miren la respuesta. 92% de las pacientes están dispuestas a empezar un tratamiento ya. Eso quiere decir que la explicación por la cual frenamos toda nuestra actividad, que considero fue un acto totalmente responsable desde las sociedades científicas y las clínicas de reproducción, fue motivado por nosotros, no por un cambio de la percepción de los pacientes. Y eso está claramente evidenciado en este reporte de ESHRE, donde hacia el 10 de mayo ya la mayoría de clínicas de reproducción estaban volviendo a su operación. En Latinoamérica, sí, a través de la red LARA, que algunos países frenaron su actividad de forma parcial, otros siguieron trabajando. En Colombia, por ejemplo, nosotros desde la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana, el 16 de marzo emitimos un comunicado muy concordante con las recomendaciones de otras sociedades científicas, donde se decía que por favor no se iniciaran nuevos tratamientos como recomendación y se terminaran lo que ya se había iniciado previamente. Y luego, entonces, ¿qué hicimos? Un consenso donde por recomendaciones de expertos queríamos generar un documento donde estuvieran planteadas algunas guías de funcionamiento para este momento crítico de la pandemia. Y como les decía hace un momento, esta es la herramienta que tenemos nosotros en las manos, o los consensos de expertos, o los reportes de casos, y hasta que no tengamos algo más sólido, que creo que va a tardar un tiempo en llegar, tendremos que basarnos en estas herramientas. Como mensaje final les diría, miren, llevamos mucho tiempo tratando de reconocer la infertilidad como una enfermedad. De hecho, hoy en día lo es. Y por la OMS definida desde hace, ustedes conocen perfectamente, hace casi unos 10 años, como lo que tiene la pantalla. Y si nosotros nos concentramos en esta definición, les diría que también tendríamos que pensar en el juramento hipocrático. Y saqué este fragmento pequeño donde dice que establecer el régimen de los enfermos de manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. ¿Cómo interpreto yo esto? Pues claramente nosotros tenemos que tratar a las pacientes infértiles, tenemos que responder a nuestra responsabilidad social y médica tratando de una forma adecuada toda la población con diagnóstico de infertilidad. Ahora, claramente, si hacemos caso, nuestro maestro y colega antiguo Hipócrates, estoy seguro que hasta Hipócrates tendría que utilizar también su adecuado equipo de protección personal para que al final, todos juntos de la mano, logremos vencer al coronavirus en esta batalla que nos llevará, en mi concepto, a un punto diferente de nuestra especie. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Aquí quien habla, yo soy la gerente médica de Brasil y me gustaría mucho dar la bienvenida a nuestra conferencista, la próxima, que es doctora María do Carmo Borges. Doctora María do Carmo es graduada en medicina en la Universidad Federal del Río. Ella tiene maestrado y doctorado también por la misma universidad y tiene libre docencia por la Universidad de Estado de Río de Janeiro. Doctora María do Carmo es directora de Fertipraxis, de Centro de Reproducción acreditado por Rede Lara, y también es la presidenta de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, la cual nos hablamos, Rede Lara, y es en el cuadrienio de 2011 a 2014. Y elegida para el periodo de 4 años ahora de 2019 hasta 2023. Doctora María do Carmo también es editora del Journal of Assisted Reproduction de Brasil y ha presentado más de 100 publicaciones científicas. Es autora de 38 capítulos de libros y ha organizado más de 11 libros científicos. Entonces yo presento a ella y me voy a compartir la pantalla para que ella empiece tu presentación. Muchas gracias, doctora María do Carmo, y mucho gusto en tenerla. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Es un honor de estar aquí y compartir ideas con los colegas de Latinoamérica. Vamos a hablar un poquito de qué son o cómo están los posicionamientos de las sociedades internacionales y de la Red Lara frente a este COVID-19 que nos presentó Germán como una cosa que no esperábamos, que no sabíamos que iba a pasar y que yo pienso que ningún médico, ninguna persona pensaba que íbamos a tener tantos problemas así. Yo no estoy viendo la pantalla. Paula, ¿tú estás con la presentación? Sí. Sí, 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 yo no veo. ¿Ok? Bueno, pase por favor el segundo diapositivo. Es lo que hablo de las directrices de
de Red No, Lara. no se ve, Paula. A ver, ¿quieren que Yo comparta yo? veo. Sí, ¿Lo comparto yo? yo no. Ah, sí, por Ahí lo estoy favor, entonces. compartiendo. Sí. Como yo hablaba, ¿qué es este COVID-19? ¿No? El inicio se pasó en China, todos lo sabemos, desde 31 de diciembre de 2019. En verdad sabemos que el primer caso ocurrió en el 1 de diciembre. El diapositivo se consigue, vamos ver que es increíble que en 2, 3 semanas ya teníamos el virus comprobado, casos comprovados por Asia, toda Asia, y ya en Estados Unidos y Canadá y Italia y España. O sea, en 3 semanas ya salió de China y ya estaba en Europa y ya estaba en América del Norte. ¿Ya se ve, por favor, el diapositivo? ¿Puede decirme? Hola. Hola. Hola, doctora María. No, ¿Se lamentablemente ve? no se ve. Estamos ahí con una Ah, dificultad técnica, pero estamos ajustando. sí, entonces yo voy hablando, sin problemas. El próximo diapositivo sería de mostrar qué pasó en Latinoamérica. Otras 2, 3 semanas ya estaba el virus aquí. El que es más increíble, que en los países, los 16 países de Latinoamérica que representan la red latinoamericana, que están en la red latinoamericana, solamente Nicaragua en 2, 3 semanas no tenía el virus, pero este se pasó 2 días después. En Brasil llegó el 26 de febrero, en México 2 días después se fue por Latinoamérica. Y el 11 de marzo fue el día que la Organización Mundial de la Salud decretó que había una pandemia, que esto era un problema mucho mayor de lo que se pensaba, y que mismo así nosotros no entendimos exactamente cuánto iba a afectar la vida de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros fuimos a pesquisar qué hicieron las sociedades. Las sociedades, pesquisamos 40 sociedades internacionales. Y de estas, 8 multinacionales. Y increíblemente, 19 de ellas en sus sitios de internet no tenían hasta el final de abril, no había una posición, nada sobre COVID. A veces no había ni el sitio de internet. Cuando nosotros vamos a ver qué pasaron con las sociedades multinacionales, porque como habló Germán, nosotros somos parte de estas sociedades de todo el mundo, es la globalización. Nosotros vemos que si ESHRE, si la SRM, en principio ya al 17, al 23 de marzo, ya mostraban alguna preocupación, ya decían, mira, vamos a finalizar los ciclos, no inicien nuevos ciclos, no congelar, no sabemos qué va a pasar. Esto también ocurrió en Latinoamérica. Entonces ahí está el importante punto que fue la Red Lara, porque Red Lara al 17 de marzo, un día antes hasta de la publicación de este, junto a ESHRE y junto a SRM, ya también decía, miren, no sabemos qué va a pasar, como esto está muy rápido, vamos a pensar cómo hacer, cómo vamos a salir por delante de esto. Y ahí las cosas fueron ocurriendo. Y nuevamente un punto que yo pienso muy importante, porque cuando checamos, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Reproducción, la Asociación de Colombia de las Clínicas de Reproducción, el SAMER, la Sociedad de Uruguay, la Sociedad de Brasil, nosotros vimos que los expertos empezaban
a buscar informações, a começar a criar uma base para trabalhar ou para não trabalhar ou para definir suas situações. E aí, outra vez, eu penso que como é importante uma entidade como Red Lara, que somos nós todos da comunidade latino-americana, como foi importante que Red Lara, al início se dizia, não, os casos oncológicos sim. Em México se dizia, não, as mulheres com abaixo de 35, não, baja reserva ovariana, não. E aí se dizia, não, mas pero, como estão essas pacientes? Vimos agora há pouco que, como mostrou Germán, que é igual em todos os países, que a maioria quiere su tratamento, quiere embarazarse. Entonces, para no salir a una posición que fuera dicha como, no es de tercer mundo, ¿qué hicimos nosotros en Red Lara? Hicimos un seminario de bioética latinoamericano abierto por internet, por webinar a todos. Invitamos a 2 jueces de Brasil, a um experto de Costa Rica, que é Carlos Valério, e a Carlos Casabona, de Espanha, que é famoso, conhecido especialista em bioética. E les pusimos questões como direito reprodutivo, pode um governo citar pessoas, médicos, pessoas de saúde para trabalhar en el COVID, como podemos fazer, se pode pensar em um direito reprodutivo, em uma autonomia de parejas, e a resposta incrível, esse cenário foi fantástico, todos diziam que sim, há uma autonomia, sim, o direito reprodutivo e a autonomia de uma pareja é muito importante. Há, claro, que uma lei governamental, há geolocalizações, pero si el médico y su paciente es una relación muy definida. Esto pasa por información, esto pasa, según nuestros jueces, nuestros especialistas, por la importancia de una documentación fundamental, porque si vamos a asistir a estas parejas en estas áreas aún grises, aún de interrogaciones, como otra vez mostró Germán, tenemos que ter certeza de que nos entienden, certeza que están con nosotros. Nosotros estamos con ellos, pero ellos están con nosotros. Así, gracias que está llegando. Vamos, por favor, adelante. Puede pasar, puede. Este fue el seminario. Ahí, no, vuelve. Ahí está. Vuelve uno, por favor. Volver uno, ahí. Aquí está. No, Paula, por favor. El próximo. Entonces, bueno, no sé qué pasa. Por favor. El anterior, Paula. Por favor, quédate ahí. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos así. De un lado, los equipos, las personas que trabajan en la clínica, estamos volviendo, en el mundo todo estamos volviendo a trabajar. Pero de un lado estamos nosotros, del otro lado estamos los pacientes. En esto todo, la epidemiología, que puede ser distinta en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en ciudades, a veces al interior del país, en una capital. Pero en todo el tiempo estamos todos juntos, unidos, trabajando con autonomía de estos pacientes y de nosotros, pero con asistencia, con apoyo, con soporte emocional, con reglas, cuidados con los materiales, con contingencia, qué pasa si esto ocurre, una circulación segura, todas cosas que aún vamos a hablar en la secuencia de este webinar. Pero el fundamental, la seguridad, con las normas locales, es la decisión del médico y su paciente muy bien documentada. Esto es muy, muy, muy importante. La próxima, por favor.
Próxima. Listo. Entonces, no, vuelva por favor. Esto es para mostrar que nuestras comunidades, sea en Colombia, como Herman ya habló, sea en Uruguay, ¿tá? La próxima, sea en Brasil, las sociedades, los expertos están trabajando muy fuerte. Para que tengan una idea, en Brasil, este libro, Interfaces de Reproducción Humana y COVID-19, es un libro de 300 páginas que fue hecho en 3 semanas, como el virus que se expande, hecho por más de 100 especialistas de Brasil, voluntarios, que vamos a juntar toda la información, toda la evidencia para sabermos cómo trabajar. Y al mismo tiempo, nuestros embriólogos hicieron un manual de bioseguridad, de qué pasa, qué hacemos con el laboratorio, cómo se cerró, cómo se abre, cómo se limpia, cómo se procede, cómo una persona va a conducir. El próximo, por favor. Y ahí, otra vez, tenemos ahí la misma cosa en Argentina. Y próximo, por favor. Próximo. Y ahí, ¿qué tenemos para hoy? Yo sé que vamos a discutir esto también, pero lo que vemos es que hoy las regiones son distintas. Yo vivo en Río. En Río lo que tenemos para hoy es esto. Tenemos un triaje, que es un triaje clínico, de informaciones clínicas. Antes, cuando la paciente dice un caso individualizado que podemos asistir, pero, ¿qué pasa? Si hay problemas, si hay sospecha, no venga. Si llega a la clínica, tenemos que inmediatamente repetir la misma encuesta, checar la fiebre o no, y si está todo bien, va al ciclo, va a la estimulación, va a la conclusión. Si al medio de camino tiene síntomas, si tiene problemas, la sacamos. No podemos concluir ciclos si hay una duda. Entonces, allí tenemos a la respuesta positiva o durante el ciclo, esto significa cancelamento. Pero, al mismo tiempo, si todos ven las informaciones que nos vienen de Esri, van a decir, ahí al medio de camino hay algo que llaman de open-minded. Opa, si tenemos una positividad, si tenemos como checar, podemos decidir si vamos o no vamos, si congelamos y va a una cuarentena. El próximo, Paula, sí. Y el futuro que está distinto para diferentes países, ciudades, capitales, ciudades de interior. Aquí en Brasil, tal vez, quizás, algunos puntos en São Paulo puedan tener esta zona no tan gris, de decir, podemos hacer un chequeo, podemos hacer un PCR o podemos checar anticuerpos. En Río, imposible, no es. Solamente los datos son clínicos. Entonces, otra vez, esto va a pasar por Latinoamérica, esto pasa en Estados Unidos. Yo asistí a un webinar de estos múltiples que asistimos, que los expertos americanos decían, no, aquí no es posible, aquí no tengo. Entonces, nosotros en Latinoamérica estamos en la misma situación. El problema es el mismo, el COVID, pero el mensaje final que me gustaría de darles es que hay un futuro, hay una salida para esto va a pasar. Y tenemos que construir un pasaje de COVID para con vida. Esto es nuestro trabajo, nuestra misión. Gracias. Bueno, pasamos al tercer disertante. Voy a presentar a Marcos Horton. El doctor Marcos Horton se graduó en 1990 como doctor en medicina en la Universidad de Buenos Aires. Luego realizó la especialidad de tocoginecología en el Hospital Británico de Buenos Aires. Luego se entrenó en cirugía reproductiva e endoscopía. Fue fellow de reproducción asistida en el Centro de Reproducción de Huntington en Pasadena, Estados Unidos.
Actualmente es el tesorero de la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad y es expresidente y actual miembro del Comité Científico de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER. Ha presentado más de 100 conferencias científicas en reuniones locales, regionales, internacionales. Tiene varias publicaciones científicas en revistas internacionales revisadas por pares y es autor de 3 capítulos en libros científicos. En honor al tiempo, le cedo la palabra a Marcos. Gracias. Muchas gracias, Aria, y muchas gracias a todos por la presencia. Vemos con alegría que hay mucha gente conectada cada vez más. Y quisiera agradecer a Merck por la iniciativa y a todos mis colegas por participar. En honor al tiempo voy a tratar de ir resumiendo algunos conceptos que me parecen importantes que hemos visto en las presentaciones anteriores y seguramente en las que vienen. Y la más importante, creo, de todo es que la situación que tenemos en cada lugar es bastante distinta y tenemos que mirar en qué lugar, en qué momento de la curva de la epidemia local que tengamos en nuestros países o en nuestras regiones para actuar de distinta manera. Por supuesto, vemos que hay países que ya han empezado a aplanar la curva, que están entrando en mesetas en Europa y por eso la reactivación a partir de los últimos documentos de ESRE han apuntado a este momento porque han sufrido un aumento de casos en forma exponencial, han tenido y lo siguen teniendo con variaciones regionales dentro de Europa también muy marcadas de acuerdo a las condiciones, a la idiosincrasia o a las medidas de los gobiernos locales. Distinta es la situación en Latinoamérica, donde, como dijo María, en algunos países el ingreso del virus ha sido sumamente rápido y con menores restricciones en la población, y con menores medidas me refiero, y no es lo mismo la situación que podemos tener quizás en Colombia o en Argentina o en Chile, y esto va cambiando en Perú, en Brasil, en México. Fíjense cómo quizás entre Chile, Colombia y en Argentina hemos tratado con cuarentenas muy precoces en tratar de prolongar esto en el tiempo, ganar tiempo, equiparse, etcétera. En algunos casos lo hemos logrado, pero es muy visible como ha sucedido ahora en Chile, hemos tenido algunos picos en Argentina en los últimos días también, cómo rápidamente el virus se dispara en cuanto hay un foco y enseguida eso produce un abrupto crecimiento y vamos a convivir con esta situación muchos meses en los cuales podemos volver para atrás y seguir para adelante. Pero la situación puede ser muy distinta en cada lugar. Y por supuesto tenemos el ejemplo de nuestros amigos y colegas en Ecuador que han sufrido un problema tan devastador hace pocas semanas, con picos realmente muy importantes. Por lo tanto, la situación en cada lugar va a ser muy distinta, pero yo me voy a dedicar un poco a tratar de desmenuzar la información que hay sobre cómo se propaga, por qué es tan contagioso, por qué es tan distinto a otros virus, incluso de la misma familia de corona, o lo que se ha comparado, donde muchos países han querido minimizarlo y compararlo con el virus de la influenza. La gran diferencia que tenemos entre este virus y el corona anterior, u otros coronavirus, y también con el virus de influenza, es que hay un aumento muy importante de la carga viral en el tracto respiratorio alto. En el momento que la persona contagia o incluso en etapa presintomática o asintomática, que es el principal problema que tenemos con este virus, hay una carga viral muy alta en el tracto respiratorio superior y tempranamente en la enfermedad. En cambio, el coronavirus 1 y la influenza tienen una carga viral baja en ese momento y es más tardío la aparición de altas cargas virales en el tracto respiratorio superior. Con lo cual, las diferencias en la infectividad que pueden llegar a tener entre el primer caso y el segundo caso es diferente para cada virus, y en el caso del coronavirus se parece más a la influenza en el sentido que puede comenzar a dispersar virus a partir del momento previo a la aparición de síntomas, a veces un día previo como en la gripe común, pero en muchos casos, en el caso del coronavirus, puede existir unos 3 a 2 o 3 días previos, y fíjense la alta carga viral que hay en periodo presintomático.
La dificultad aumenta más todavía porque en estos casos hay mucha gente que se mantiene completamente asintomática, como este clúster familiar en China, que la paciente inicial nunca tuvo síntomas y recién tuvo un PCR positivo aquí, donde ya había contagiado a otros miembros de la familia que tuvieron sintomatología en distinto momento, pero como ven, hay un periodo que puede durar hasta 2 semanas completamente asintomático, que hace que sea muy difícil controlar. Por eso las medidas de mitigación, las cuarentenas, etcétera, cuanto más restrictivas han sido mucho más efectivas, lógicamente, pero no terminan de solucionar el problema porque hay mucha circulación completamente asintomática. Entonces, ¿por qué necesitamos reabrir nuestros centros? Bueno, porque hay consideraciones éticas que ya se han hablado con respecto a los derechos, a la reproducción, que hay que balancear con los riesgos, la autonomía del paciente y una muy buena información que tenemos que brindarles con los consentimientos, etcétera, y todos los documentos que tenemos que preparar para esta situación. Hay muchas situaciones sensibles al tiempo en nuestras pacientes, el 60-70% de nuestras pacientes tiene una edad reproductiva avanzada o baja reserva ovárica o patologías concomitantes. Lo que hablamos de las pandemias y sus diferentes etapas, y la principal razón es que vamos a convivir mucho tiempo con este virus porque no existe tratamiento efectivo y el único tratamiento que realmente sería importante y preventivo como las vacunas, probablemente en el mejor de los casos la tengamos el año que viene. Pero principalmente porque somos médicos y porque estamos acostumbrados a las enfermedades, a tener complicaciones y a tener que plantearnos dilemas éticos permanentemente. Por eso, como somos médicos y nos dedicamos a esto, tenemos que pensar cómo reabrir. Y en esto tenemos que tener en cuenta siempre 3 grupos importantes que son nuestras pacientes y nuestro personal, tanto el personal sanitario como el personal administrativo que va a tener un distinto tratamiento. Pero básicamente vamos a tener que reorganizar toda nuestra asistencia y vamos a tener que hablar con todo nuestro personal, informar, capacitar especialmente para todo lo que es la higiene personal y desde el momento que salen de su casa utilizan la máscara facial, van en el transporte público, llegan a la clínica a cambiarse, cómo se organiza la sala de espera, cómo entran los pacientes, cómo se registran y cómo se atienden tanto en el consultorio como en el quirófano o en el laboratorio. Siempre teniendo en cuenta las medidas que ya hemos aprendido todos respecto al lavado, la distancia y la protección. Muy importante para el caso nuestro, nosotros nos tomamos unas 2 a 3 semanas para reorganizar y reabrir nuestra clínica, que comenzamos a trabajar nuevamente el 4 de mayo, si bien no habíamos dejado de trabajar por completo, porque teníamos casos oncológicos que seguíamos haciendo, pero sí fue muy importante para nosotros manejarnos dentro de una plataforma que ya teníamos, que es una aplicación de Google corporativa, en la cual siempre hemos trabajado. Eso nos ayudó mucho en nuestra capacitación interna, porque por supuesto estamos fuera de contacto entre los colegas, con el laboratorio y sobre todo con todo el personal, sobre todo el personal no médico que por supuesto tiene menos información, había mucho miedo, había dificultades para trabajar en forma remota, externa, etcétera. Entonces tuvimos que hacer mucha capacitación y comunicación interna y también en forma externa a través de mailings y redes sociales. Lo más importante en todo esto fue siempre la información que podíamos recabar de las publicaciones, como decía Germán, todo en pre-proof, en publicaciones que quizás, como la del semen que salió la semana pasada en JAMA, no vería nunca la luz de ninguna revista, menos que fuera por una pandemia como esta, porque realmente es un trabajo que no tiene ningún tipo de control metodológico, es realmente muy malo, pero tira una información que es bastante seria y nos preocupa. Pero sobre todo reorganizamos nuestra asistencia con un triage clínico, el uso de la telemedicina, el cambio de horarios en las consultas, la sala de espera, todo lo que venimos hablando de la recepción, y después detalles que tuvimos que aprender, como el uso de papel para minimizarlo, la higiene de los teléfonos, las tabletas, todos los objetos, las lapiceras que siempre tenemos a disposición de pacientes, que compartimos todos, que bueno, todas costumbres que tenemos que ir cambiando, y por supuesto el acompañante de la paciente que ya no es tan fácil recibirlo como antes.
Entonces, básicamente el triage, que es una definición más de la medicina de emergencia, es un sistema básicamente de selección y clasificación de pacientes que busca identificar, aislar e informar a las autoridades para detectar y tratar de evitar que estos pacientes lleguen a nuestra clínica o tratar de evitar que comiencen algún tratamiento, que sean atendidos. Y nosotros lo que hicimos fue implementar un triage electrónico justamente porque tenemos esta plataforma. Entonces, cuando la paciente recibe la confirmación del turno, tiene un link a un formulario muy simple, que es un formulario de Google, que se arma en muy poco tiempo, y la paciente va chequeando cada vez que tiene una consulta, si en los últimos 14 días tuvo fiebre, etcétera, lo que nuestro Ministerio de Salud hoy considera un caso sospechoso. Todas esas preguntas se van haciendo y van ingresando en una planilla como esta, que permite saber con tiempo, con la hora exacta, tener una trazabilidad de cuándo la paciente llenó su triage y si está bien llenado, y los resultados, por supuesto, previo a su llegada a la clínica. La documentación es muy importante, tener un consentimiento informado. Nosotros trabajamos mucho desde la sociedad, desde SAMER, con el Ministerio de Salud en un consentimiento que ya ahora está publicado por el Ministerio, y es un consentimiento que se agrega al consentimiento habitual, en donde hablamos de toda la incertidumbre que hay respecto de esto, de la posibilidad de cancelar un tratamiento, de la posibilidad de no transferir y congelar embriones, etcétera. Después es muy importante documentar todo el entrenamiento del personal, y para eso nosotros utilizamos la plataforma nuestra de Google con su aplicación de videollamada, que es el Google Meet, que lo utilizamos permanentemente para nuestras reuniones y para capacitar a todo el personal. Tenemos que considerar la compra de equipamiento de protección para algunas situaciones en particular. Después aprendimos que no es necesario utilizarlo en todos los casos, o quizás seleccionarlos, y repetir todo lo que tiene que ver con la higiene personal, establecer procedimientos de emergencia y sobre todo registrar todo en manuales. Y tenemos un manual, obviamente, de la Sociedad de Medicina Reproductiva, que ya se ha publicado, y tenemos que tener nuestros manuales internos en cuanto al laboratorio, la parte clínica, incluso la de limpieza, y tener todo escrito para que el personal pueda tener instructivos claros, gráficos que le faciliten el aprendizaje. Nosotros comenzamos con un abordaje gradual, como eran las recomendaciones en general. Pensamos que debido a la buena información que había respecto a la ausencia del virus en las gametas, era importante poder reabrir nuestro laboratorio de andrología para recibir muestras, no solo para criopreservar, sino para recibir muestras de espermogramas comunes, para hacer estudios, también para empezar con técnicas de baja complejidad, y por supuesto siempre mantuvimos los tratamientos para pacientes de oncofertilidad y empezamos a evaluar en pacientes con baja reserva ovárica, no solo la fertilización in vitro, sino la preservación de fertilidad también, y las criotransferencias, que por supuesto son pacientes que, a pesar de tener embriones congelados y que podrían esperar, también son pacientes con edad reproductiva avanzada, con baja reserva ovárica, que si no embarazan con ese embrión, pueden necesitar una nueva estimulación. Entonces, no pueden realmente perder el tiempo que podrían perder si nosotros tuviéramos todavía cerrada la clínica. Y por supuesto las receptoras de ovocitos donados, que son pacientes que requieren toda una logística de programación y de coordinación con sus donantes. Esto ha sido publicado recientemente, es un paper en el que participé junto con muchos otros autores de todos lados del mundo, del grupo Poseidón, en los cuales planteamos la necesidad de recomenzar. Ya esto se escribió hace casi un mes y salió publicado recientemente, pero básicamente utilizando el criterio del grupo de Poseidón, principalmente los grupos 2 y 4, que son los más complicados. Los grupos 3 pueden tener algún menor urgencia, pero esto está, clasificando la mayor o menor necesidad de esperar eventualmente en algún caso particular, y puede ayudar para que nosotros lo presentemos en las obras sociales, en las prepagas o directamente en nuestros ministerios de salud, como una evidencia de cosas que se pueden hacer. Y voy a terminar mi presentación con algunos slides respecto del testeo, que algo hablamos, y por supuesto yo creo que todos coincidiríamos en decir que si tuviéramos la posibilidad estaríamos testeando
a nuestro personal y a nuestras pacientes en forma completa, porque hay una gran dificultad, como decíamos antes, con los pacientes asintomáticos. Pero recientemente en el webinar, si ustedes estuvieron en el reciente webinar en Estados Unidos, y se presentaron los problemas que había con el testeo de anticuerpos, la Universidad de Yale no recomienda testear a grupos asintomáticos. Y el problema que tenemos ahí es que la mayoría, o por lo menos un 40-50% de nuestras pacientes van a ser asintomáticas, entonces, dependiendo del momento que estemos en la epidemia y si tenemos prevalencia de la enfermedad en la población, vamos a poder eventualmente utilizar anticuerpos, pero cuando la prevalencia sea alta, porque hoy en día con prevalencias menores del 1% o del 2%, es poco probable que una población seleccionada con un triage, etcétera, lleguemos a detectar anticuerpos, y ya sabemos las dificultades que hay con estos tests, la baja sensibilidad, sobre todo en los que tienen en las IgM, digamos, ¿no? Tenemos que evitar usarlo como un test diagnóstico, pero fíjense, esto es un poco la línea de tiempo de las distintas, de las curvas que hay en los distintas, digamos, en la carga viral, por ejemplo, que van a ver acá en previa a la sintomatología, que es aquí. Durante muchas semanas vamos a tener carga viral en nasofaringe y oral, y luego van a empezar a comenzar a aumentar los anticuerpos aquí. Vamos a tener virus en secreciones y vamos a tener virus en heces también durante mucho tiempo. Por lo tanto, esto es bueno tenerlo en cuenta para saber qué test utilizar dependiendo del momento que tengamos en nuestro país la enfermedad y qué va a ser más adecuado. Estos son algunos papers que voy a pasar rápidamente, pero que muestran que un porcentaje alto, esto es en un geriátrico, recientemente publicado en New England Journal, 56% de gente asintomática al momento de hisoparlos. Esto es un grupo de Nueva York que hisopó de rutina a 215 mujeres que entraban en trabajo de parto, completamente screening de todas, y de esas pacientes fueron 33 positivas, pero la mayoría, fíjense, en la población de embarazadas, esto ya fue publicado en los grupos chinos, hay un gran porcentaje de asintomáticas del 87%, y en distintos trabajos que han sido publicados, incluso en testeos al azar, totalmente random, en Islandia, en distintos momentos han encontrado entre 40 y 50% de porcentaje asintomático. Y esto es el principal problema que tenemos hoy en día, sobre todo para esto de decir, bueno, ¿a quién vamos a testear, a quién no? Y si vamos a hacer solo un triage clínico a los que tienen síntomas, vamos a perdernos de detectar un porcentaje muy alto de asintomáticos, que hoy en día, sin una alta prevalencia, no es tan importante en nuestros centros, pero en cuanto empecemos a tener mayor circulación del virus con la flexibilización de las cuarentenas, vamos a tener todos casos. Entonces vamos a tener que pensar bien si tenemos la posibilidad de testear a todo el mundo indiscriminadamente, si vamos a testear a un grupo selecto luego de un triage, o si vamos a solamente considerar una conducta que hemos tenido todos mucho tiempo con el HIV también, es decir, considerar que cualquier persona puede estar infectada, entonces todas las pacientes van a tener sus medidas de seguridad, su máscara facial, así van a entrar al quirófano y así vamos a tener menor chance de contagiarnos hasta que podamos disponer de un testeo más masivo en todo el mundo, porque este es un problema, como mencionó María, no solo de países en vías de desarrollo, como muchos de los países de Latinoamérica, sino también en países del primer mundo, y es una causa de discusión actual muy fuerte en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcos. Ahora me gustaría presentarles el próximo conferencista del webinar, doctor Luis Noriega Joses. Doctor Luis Noriega Joses es médico pionero de la reproducción asistida en el Perú, hecho que se convierte en el médico referente de la especialidad a nivel nacional e internacional. Fue pionero en el Perú del primer bebé de Froeta. Doctor Luis Noriega Joses desempeña la dirección ejecutiva del Grupo Pranor de Reproducción Asistida y es el director fundador de la Clínica de Fertilidad Asistida y Ginecología Concebir de San Isidro. La bienvenida, doctor Luis Noriega Joses. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola Paula, ¿cómo estás? Muy agradecido por la presentación. Voy a entrar
la pantalla grande, un momentito. Perfecto. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al MED, organizador de esta reunión científica, y lo más importante que me corresponde en este momento es hablar del tema de reinicio seguro de los laboratorios de fertilización in vitro. Pues bien, vamos a pasar una pequeña imagen de 2 minutos o minuto 40 para entender lo que estamos trabajando en ese momento. Ya con el control de peso, distribución del calzado, el imagen que bien hablado Omar, respetar con temperatura a todos los pacientes de una forma inicial, el lavado mínimo de 20 segundos, el de aclaración jurada, la desinfección del alcohol, la señalización antes de entrar a los ascensores. Existe entre 2 personas en el ascensor. Una vez ya en el counter de atención al cliente, el personal 100% equipado. Sala de espera, tenemos la ventaja de que tener 9 salas bastante diferenciadas permite el hacinamiento de pacientes, la señalización de los asientos, el alcohol, la atención de los médicos es completamente con la indumentaria de bioseguridad del COVID-19. En los consultorios, los acrílicos de protección para los pacientes. La atención en lo que representa a los protocolos de farmacia, el protocolo de entrega de medicamentos, siempre evitando y todas con zonas de acrílico que nos permiten el control. Esta es ya la parte de laboratorio de reproducción asistida, las separaciones, el ingreso a la sala de procedimientos, es el laboratorio, todos los sistemas de información de bioseguridad, el protocolo de desinfección del personal, es muy importante el lavado de 40 segundos mínimo para los biólogos. La indumentaria de bioseguridad que tienen ellos es bastante alta, independientemente de que sea de bajo riesgo, porque no hay contacto directamente con las personas, pero de todas maneras es nuestro personal más valioso que tenemos dentro del campo de la reproducción. El uso y materiales especiales evitando sus riesgos, que pueden tener. Así como el estricto cuidado sanitario para nuestros pacientes y nuestros colaboradores. Hoy más que nunca le garantizamos el alto grado de compromiso que nos caracteriza y el estricto cumplimiento de bioseguridad que hemos implementado en nuestro plan. Porque nada nos detendrá en seguir nuestros planes. El sueño de ser mamá comienza aquí. Muy bien. Esto representa la pandemia, definitivamente un elemento que ha abarcado a todo el mundo. Hablando de Perú, el caso confirmado de la pandemia fue anunciado el día 6 de marzo del 2020. El 16 de marzo, por disposiciones gubernamentales, se hizo la cuarentena. ¿Qué acciones se tomaron? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, esta diapositiva es muy interesante porque resume básicamente lo que hemos comenzado. A mano izquierda tenemos la zona de miedo. Cuando recién hemos invadido por este virus, entramos, el público en general entra en lo que es el encierro, las medidas compulsivas de compras desesperadas y a veces sin saber para qué. Por poner un ejemplo, el papel higiénico desapareció en el mundo y ahora nos preguntamos para qué compraron tanto. Porque estábamos en un tema de desorientación, las quejas eran generalizadas, el reenvío de los mensajes, los grupos de chat, los grupos de Facebook fue impresionante. O sea, si a esta pandemia algo le ha caracterizado y diferenciado es la gran, digamos, publicidad entre nosotros mismos los seres humanos. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros los laboratorios? Cerramos los laboratorios en forma total y dijimos hasta que se terminen las aspiraciones que estaban en camino, como bien lo ha mencionado la doctora Docarmo. Pues bien, esa zona de miedo poco a poco es convertido. Esto fue en marzo. Ya en abril, viene lo que llamamos la zona de aprendizaje. Identificamos nuestras emociones y dejamos de consumir noticias y contrastamos la información a nivel de público en general. Ya la gente no tan fácilmente se deja llevar por todo lo que recibe, sino viene la contrastación de esa información.
nosotros, ¿qué hicimos como centro de fertilidad? Pues nos informamos, conversamos con centros en el mundo, con la parte europea, con la parte americana y a nivel latinoamericano, qué es lo que está pasando, qué información viene, y eso nos permitió hacer un manual. Pasamos a esta etapa que se llama el empoderamiento, es decir, comenzamos a tener un control y conocimiento de la situación para nosotros pasar al siguiente proceso, que es la zona de crecimiento. Hay que contagiar la esperanza, se vuelve empático, agradecido, alegre, sobre todo se va adaptando al cambio. ¿Qué es lo que nosotros hicimos como centro de fertilidad? Reiniciamos en forma progresiva, con cautela y altos estándares de bioseguridad. La palabra optimismo. De incertidumbre pasamos a lo que llamamos el empoderamiento para terminar con el optimismo. Pues bien, en resumen, pasamos de una zona de desconocimiento total, que podía dar miedo, temor, histeria, para terminar en un tema de conocimiento en el proyecto de 2 meses. ¿Qué es lo que nos generó crear un manual de bioseguridad? Porque ¿cuál es la principal función que nosotros tenemos como médicos de reproducción? Generar confianza y seguridad. Pues bien, esta diapositiva para mí es muy buena porque es muy didáctica. A la gente decía, en general, estamos en el mismo barco y nos vamos a hundir todos o algunos en general. Y acá lo que trata de demostrar es que estamos bajo la misma tormenta, pero en diferentes embarcaciones. No es lo mismo una tormenta para un transatlántico que para un bote como se ve ahí en la imagen. Y esto representa que no es lo mismo estar en Suecia que estar en el Perú. No es lo mismo en el mismo Perú estar en Lima que estar en Loreto, donde hay tragedias por todo este tema de inversión. Y dentro de las mismas ciudades o las mismas circunstancias existen las diferentes diferenciaciones. Que quede bien claro, la enfermedad es única, pero los protagonistas somos completamente diferentes. Y este tema de la tormenta me parece que es bastante interesante. Pues bien, en rojo tenemos el coronavirus, la infección del coronavirus, su pico y su bajada. 3 semanas avanza y termina como algún país lo puede haber aplicado. Sus consecuencias, indudablemente. En el otro lado, en azul, tenemos que cuando en nuestro país comenzó a subir el pico, se hizo una serie de tecnologías o mapeos epidemiológicos que trataron de hacer la meseta. La famosa meseta que simplemente representa que no se presenten tantos casos para no colapsar nuestro sistema de salud que de por sí ya están colapsados. Pero esta secuencia, esta meseta puede ser muy larga, 8 meses, 1 año, 1 año y medio, no lo sabemos. Y eso pues trae las diferentes complicaciones que podemos tener. Y otro tema interesante, en este tipo de la meseta es muy probable que todo ese grupo de personas que están en cuarentena en el momento que salgan nos va a producir posiblemente la segunda oleada. Pero mi pregunta en este momento es, ¿qué hicimos nosotros en este momento cuando nos toca vivir esta experiencia? No la experiencia de Suecia, sino la nuestra. Pues bien, lo que dijimos, en abril hicimos una versión, la número 1, el manual para los centros de fertilidad. Y ahora el 18 de mayo, el día de ayer, hemos publicado, ya este es un librito sobre todo lo que es el manual de la reproducción asistida. Las personas que quieran descargarlo, ahí tienen la página web, concebir.com, donde va a encontrar todito el manual respectivo. El índice bastante grande de este libro porque nos permite ir desde que el paciente ingresa hasta que el paciente termina y se va a su casa después de un procedimiento. Entre estos 2 manuales, la diferencia es que la primera, que fue en abril, era desde el paciente de su casa hasta llegar a una consulta. Y lo segundo ya viene pues todo el procedimiento que representa todito la variabilidad de un proceso de reproducción asistida. Esto representa más o menos un resumen general de lo que se vio en los últimos tiempos. Y cuando hablamos de tiempos, hablamos de las últimas semanas. COVID, una pandemia. Como mínimo el 2020, salvo que no haya rebotes. Pero las secuelas, 2021 y 2022, no nos queda la menor duda. La SRM y la ERRI recomiendan una estrategia preventiva, lo que ustedes han escuchado. Pero al final dice, la conclusión, no hacer nada, hay que observar. Pero lógicamente, bien lo han dicho los ponentes anteriores, cada uno tiene que responder en su región, en su país, porque somos diferentes. Tenemos infraestructuras diferentes, tenemos culturas diferentes, tenemos sistemas de salud completamente diferentes. Y de alguna manera también tenemos políticos diferentes.
Otra cosa que es importante mencionar, de que van a pasar no menos de 10 a 12 años para que la información científica valide realmente si el coronavirus trajo algunos efectos, trajo algunas mutaciones dentro de lo que es la fisiología reproductiva o los procedimientos de reproducción asistida. Por eso que situaciones muy fortuitas o eventuales no podemos darlas por concluidas. En el momento actual creo que hay un consenso que se puede trabajar en reproducción asistida, pero hay que elevar el nivel de seguridad biológica a todo nivel. Y, lo más importante, a todo paciente que ingresa a un programa de reproducción hay que tratarlo como potencialmente positivo. Hay que reducir el contacto médico-biólogo obstetra-administrativo-paciente. Y toda esta información tiene que ser dada básicamente a través de las redes sociales. Este iceberg representa quizás un tema interesante para la interpretación que nosotros podemos hacer. La punta del iceberg representa los casos detectados, los positivos. Para abajo tenemos toditos los no detectados, pero los no detectados, que la gran mayoría son asintomáticos o sintomatología leve que a veces el paciente ni cuenta. La política que nosotros hemos seguido es la parte clínica. Nuestro proceso solamente no dejamos ingresar a pacientes sintomáticos. La interpretación de las pruebas rápidas, lo acabo de escuchar con Marcos, definitivamente no es un tema que podemos usarlo tan fácilmente ni rutinariamente. A un paciente día 1 de la aspiración puede salir una prueba negativa y sin embargo el día 3 puede estar positivo o el día 6 positivo. Por lo tanto, nuestro modo de corte es evaluación clínica, paciente sintomático. Este es el grupo de nuestros biólogos, encabezado por el doctor Luis Guzmán. Para nosotros, nuestros héroes, pues fueron aquellos que en ningún momento han entrado en cuarentena, porque ellos son los que tienen que ver los nitrógenos para los óvulos, para los espermas y para los embriones. Pues bien, ahora ya nuestros biólogos vestidos en su zona de trabajo. La parte médica, el uniforme normal, ahí viene el uniforme descartable para la sala de operaciones y el proceso de aspiración propiamente dicho. El laboratorio. Este es un tema que resulta interesante porque a veces nosotros queremos escuchar qué vamos a hacer en un laboratorio frente al COVID. Y definitivamente para mí el pensamiento es único. Solamente cumplir lo que siempre hemos hecho. Trabajamos con la vida humana, no hay opción al error. Lo único que tenemos que hacer es cumplir estrictamente lo que siempre hacemos. Tenemos elementos de protección muy grandes como son los filtros cepa, tenemos la presión positiva que todos ustedes conocen. Simplemente cumplir adecuadamente nuestros procesos, que no hay absolutamente ningún problema. Ya pasamos el virus del HIV, ya pasamos todo ese tipo de situaciones y no hemos tenido problemas. Antiguamente veíamos a un paciente de código blanco y era todo un susto. Actualmente nuestros procesos nos permiten trabajar libre y tranquilamente sin ningún problema. El segundo concepto en laboratorio, considerar a todo paciente. Luego el tercer punto refiere a que no solamente hay que ver los resultados, sino las consecuencias, se refiere netamente a la parte de cuidado que deben tener los biólogos. Hay que usar las cámaras de flujo vertical y no las horizontales, porque en el flujo vertical, el flujo va hacia arriba, hacia abajo, no hay contaminación para ellos. El uso de capilares, los gradientes de densidad, el manejo del semen, bastante importante. Bueno, y el otro aspecto, la anestesia. La anestesia, en principio, todos nuestros pacientes que ingresan a procedimientos usan mascarilla N95. La mascarilla de oxígeno, que también tiene que ser descartable, es usada sobre esta mascarilla. Acá hay un tema muy importante. La experiencia profesional, tanto del anestesiólogo como del médico aspirador, tiene que ser excelentemente buena, porque son procedimientos que deben ser rápidos, no podemos exponer demasiado tiempo al paciente. No estamos en proceso de training ni entrenamiento de ninguna manera. El uso del propofol y el fentanil, elementos vitales en los anestésicos, para dar una anestesia rápida y segura. No usamos circuitos de máquina anestésica en ninguna de las situaciones. Y el oxígeno, no más de 2 a 3 litros, siempre puesta sobre una mascarilla N95. Pues bien, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero sí podemos comenzar donde estás y cambiar el final. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno. Concebir como centro de fertilidad, tenemos las 3 alternativas. La presencial, que ya la iniciamos, la virtual, que ya la estamos trabajando,
Y siempre tenemos la domiciliaria, porque no sabemos lo que va a pasar. Tenemos que anticiparnos. Si la cosa se cambiara, pues tenemos ya los protocolos para hacer las consultas a domicilio, las ecografías, la muestra de sangre, esperma a domicilio. La clausura obligada de nuestro centro de fertilidad por una pandemia nos va a traer desasosiego, desánimo, apatía, incertidumbre y muchos sentimientos encontrados a todos, a los pacientes, a los médicos, a los biólogos, todo el personal de salud que trabaja en nuestra institución. Deseo de todo corazón que todos, sin excepción, volvamos a aperturar en forma progresiva y cuidadosa, priorizando la salud de nuestros pacientes y colaboradores. No tengo la menor duda de que los líderes de cada institución inyectarán la fe, la ilusión, la esperanza y el compromiso de tomar una actitud responsable y positiva a la reapertura de nuestro centro de fertilidad en toda Latinoamérica. Antes de terminar, no puedo dejar de mencionar y agradecer a este grupo humano que en esa oportunidad fue por un tema de fútbol. En este momento somos 200 familias que trabajan dentro del grupo de Concebir y Pranor, a los cuales les debo las gracias, porque cada uno en forma virtual, algunos en forma presencial, está colaborando para que la reproducción y la fertilidad en mi país siga adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Excelente tu presentación. Muy linda la última foto. Me hace acordar a la camiseta de River, que extrañamos el fútbol acá, que se parece al de Perú. Así que, bueno, paso a presentarles al último orador, el doctor Mauricio Mondión, quien nos hablará sobre un tema más que importante, sobre lo que se viene, qué será, cuál será, cómo será la relación médico-paciente en la era post-COVID. Bueno, Mauricio es ginecobstetra de la Pontificia Universidad Católica de Chile, trabajó 2 años como profesor en la misma casa de estudios, realizó 3 años de especialización en la Clínica Las Condes y en el Instituto Valenciano de Infertilidad, IVI, en España, donde obtuvo un máster en reproducción humana en el año 2014. Mauricio fue director del Servicio de Ginecología Obstetricia del Hospital de Punta Arenas, además formó parte del equipo médico de las clínicas de IVI y actualmente es médico staff de la Clínica Santa María. Es parte de los socios fundadores que alcanzó en 2016 un acuerdo de joint venture con Shady Grove Fertility de Estados Unidos para tener la representación en Chile. Adelante, doctor. Gracias. Hay que activar el micrófono. Ahora lo activo. Ahora sí. Espere que ahora sí. Vale. Bien. Hola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Merck por la invitación y tener el honor y la oportunidad de exponer delante de tan destacados colegas y una muy nutrida y de muy buena calidad de audiencia virtual. Quien me invitó a exponer acerca de un tema en el que realmente no hay datos que presentar, no hay estadística, no hay biología que presentar detrás de esto, sino que más bien es compartir con ustedes la experiencia de lo que es la relación médico-paciente, nuestra práctica diaria de medicina reproductiva y cómo eventualmente esta se va a modificar después de estos tiempos tan extraños que estamos viviendo. Cuando uno de mis compañeros de trabajo me preguntó cuál era el tema que me había asignado Merck y les hablé de que se trataba de esto, me dijo que ese era un reconocimiento. En algún momento mi ego se encendió, pero después completó la frase y me dijo, es un reconocimiento a que te estás poniendo viejo. En mi época de juventud, una de mis pasiones de lectura era la ciencia ficción y en esa época lo sigue siendo uno de mis autores favoritos, Isaac Asimov. Isaac Asimov es autor de muchos libros en los cuales se han basado muchas películas que ya forman parte de la cultura popular, pero uno de los libros que me hizo recordar los tiempos que estamos viviendo es este libro de Isaac Asimov que se llama El Sol Desnudo, que brevemente trata de, en un futuro próximo, los humanos hemos habitado distintos planetas y en cada planeta apenas vivimos unos pocos humanos que hemos desarrollado un modo de vida en que nunca estamos
físicamente en contactos uno con el otro y solo nos reunimos virtualmente. Eso nos empieza a sonar conocido. Y que en este planeta extraño que nos relacionamos de esa manera, uno de los colonos es asesinado, lo que es muy difícil de comprender, pues no hay contacto físico y todos tenemos la noción de que para los dos extremos de las pasiones, el amor y la reproducción vinculadas con la pasión y por otro lado el ser capaz de asesinar a otro, necesariamente necesita que nos contactemos. Y ahora de un día para otro nos han puesto en un escenario para el que nuestras emociones no estaban en lo absoluto preparados, que es tener que contactarnos entre nosotros y con nuestras pacientes de un modo que nunca nos enseñaron ni en la universidad ni en nuestros programas de especialidad, que es esto de la medicina virtual o de la telemedicina. Así era nuestra clínica hasta hace algunas semanas atrás. Ahora hay una línea roja que obliga a que nos separemos. La persona que antes tenía una sonrisa ahora tiene un equipo de protección personal que lo asemeja más a un astronauta. Mauricio, Sí, dale. no estás compartiendo. Dame un segundo. Ahí sí. Todavía no, compartir no. Dame un segundo. No me deja compartir, Marco. Ahí sí. Perfecto, ahí. Ok. Como les decía, así era nuestra clínica hace algunas pocas semanas atrás y hoy día nuestra clínica está la recepción separada igual que las fotos que mostró el doctor Noriega por una línea que bloquea el paso y el acercamiento y en vez de que alguien sea recibido con una sonrisa, recibido por alguien detrás de un equipo de protección personal y estas buenas mozas y gentiles personas que te ayudaban con los trámites administrativos de la clínica, hoy día el escenario es ese. Y el doctor Cristian Gesam, que atendía de este modo en su oficina a las pacientes, hoy día ese Cristian Gesam con la barba y el corte de pelo de cuarentena, pero además detrás de una pantalla en las manos de un tablet en una paciente. Y buena parte del personal de nuestra clínica trabaja desde sus casas por teletrabajo. Estas son el grupo de personas que agendan, que organizan las visitas y que le dan soporte a todo el proceso del tratamiento a nuestras pacientes. Y también es extraño que pieza clave de todas nuestras clínicas probablemente sea el personal que hace el aseo y que hoy día es pieza clave para aplicar litros y litros de amono cuaternario en los ecógrafos, en las camillas de examen, en los baños, en los lugares de apoyo, en las superficies públicas después de cada tratamiento. No estábamos preparados para todo esto. Así es que primera pregunta es ¿cuándo comienza la era post-COVID? Todos tenemos la tentación de ser dominados por lo que en inglés se denomina el wishful thinking y tomar nuestras decisiones a partir de un pensamiento lleno de deseo, lleno de cómo nos gustaría que fuese. Y la verdad es que tratamos todos de ponernos del lado optimista de cuándo esto va a terminar, pero la verdad los datos son un poco menos optimistas que nuestra voluntad. Y en estricto rigor no sabemos cuándo esto va a terminar, ni exactamente cuál va a ser el escenario de nuestros países, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista financiero. Así que lo primero que no sabemos es cuándo esto termina y tampoco sabemos de qué manera va a terminar. Y por lo tanto nos vemos obligados a, de alguna manera, ser como pilotos que navegan, que vuelan de noche un avión con, la verdad, bastantes pocos instrumentos para tomar las decisiones correctas. Así que volviendo al tema original de la invitación de Merck, ¿cómo será nuestra relación médico-paciente dado este mundo de incertezas para el cual no estábamos preparados a vivir? Bueno, primero quizás nos tenemos que preguntar cómo era nuestra relación médico-paciente antes de que esto partiera. Y esto está escrito en todas partes y que la relación entre médicos y pacientes, con algunas particularidades en la medicina reproductiva, siempre debió, y suponemos que todos hacíamos un esfuerzo para que estuviese coherentemente basada en respetar los principios de autonomía de nuestras pacientes, en que nuestra actitud era siempre conseguir el bien de esas pacientes y tratando de que esto fuese en un ambiente de justicia que considerase las variables
económicas, sociales, culturales y religiosas de todos los involucrados. A esto probablemente en medicina reproductiva le tenemos que agregar que la particularidad de nuestros pacientes es que tienen enormes expectativas cifradas en un aspecto que es central de la existencia humana, cuál es la reproducción. Y grandes expectativas sumadas a grandes compromisos financieros de parte de ellas. Y por último, muchas de las intervenciones que nosotros regularmente hacíamos con nuestras pacientes, algunas de ellas basadas en sólidas evidencias científicas de primera categoría, pero muchas de nuestras decisiones también tomadas a partir de datos que no eran sólidamente basados en evidencia y que estos principios aquí mencionados nos obligaban a desnudar el que hacíamos cosas sin evidencia, siempre respetando la autonomía, compartiendo los datos que teníamos para tomar la mejor decisión. Así es que, en realidad, el COVID no tiene por qué cambiar ninguno de estos aspectos. El COVID no tiene por qué hacernos no respetar la autonomía, ni actuar con beneficencia, ni evitar el daño, ni dejar de promover la justicia en nuestras relaciones médico-paciente, ni tampoco en desnudar nuestro conocimiento, pero también nuestra falta de conocimiento, llegado el momento de tomar decisiones a lo largo del complejo proceso del viaje de una paciente, de una pareja, a lo largo de un tratamiento. Así es que la verdad, nuestra relación médico-paciente y los pilares en los que se funda no tiene por qué estar afectada ni modificada por el hecho de que estamos viviendo estos tiempos de pandemia. Y el que alguno de nosotros eventualmente utilice esto para modificar algunos de estos criterios, eso la verdad carece de toda justificación. Pero nuestro riesgo es el modo como nos estamos relacionando con los pacientes. Eso es lo que realmente está cambiando. Estoy poniéndoles aquí un concepto que aprendí de un psiquiatra chileno, que su enfoque de la psiquiatría es en la fenomenología. Algunos de los auditores chilenos quizá han escuchado hablar de él, el doctor Fernando Yersun, y de que hablaba de que un aspecto central de la relación médico-paciente que le daba sentido era lo que él denominaba la otredad, vale decir, la existencia del otro como evento central y eje para todas las decisiones en un acto diagnóstico o terapéutico. Y esa otredad se ha ido desvaneciendo con la virtualidad de nuestras relaciones médico-paciente. La telemedicina no es lo mismo, la telemedicina nos ha permitido seguir en marcha, pero la telemedicina nos expone al riesgo del desvanecimiento del otro, porque mientras miramos la pantalla de reojo podemos estar viendo nuestros celulares, mientras miramos la pantalla de reojo podemos estar mirando otra pantalla del computador buscando algo en Google relacionado o no relacionado con nuestra conversación. El otro y nosotros mismos estamos en un entorno que no es de exclusividad para el otro, como muchas veces ocurre desde nuestras casas o desde alguna pieza donde nuestros hijos nos permitan mantener una relación con una paciente. Así es que, más bien yo creo que en los medios virtuales que la tecnología nos ha ofrecido como regalo, nos ha ofrecido una oportunidad para poder mantener la continuidad de nuestro trabajo y la continuidad de cumplir nuestro deber ético de satisfacer necesidades de salud y de tratamiento para personas que padecen una condición que es una enfermedad, cuál es la infertilidad, pero nos expone a muy sutiles riesgos de desdibujar la presencia del otro como persona. Y más bien yo creo que lo que estamos viviendo es una invitación a cuidarnos de esos riesgos tan insignificativos. Y lo otro que tampoco sabemos con certeza es qué va a pasar cuando las restricciones sanitarias comiencen a levantarse. Ya no nos vamos a encontrar en la misma Latinoamérica que en la que estábamos antes de esto. ¿Por qué? Porque nuestra sensación de inseguridad biológica no se va a extinguir tan rápidamente. Y a los latinos nos va a costar mucho mantener relaciones médico-pacientes sin darnos la mano, sin abrazarnos y sin darnos un beso en la mejilla para saludarnos y despedirnos. ¿Por qué? Porque ahora no solo vamos a tener pacientes delante de nosotros y los pacientes no solo van a tener médicos delante de ellos, sino que van a tener potenciales fuentes de contagio. Y eso va a configurar de una manera completamente diferente la manera en cómo nos relacionamos.
Y lo otro, que si lo financiero ya era una atención para los tratamientos de reproducción antes de estos tiempos, va a ser aún más una gran tensión para cuando a la salida de esto muchas de las personas que necesitan tratamientos de reproducción se van a encontrar con que sus situaciones financieras personales o de sus cercanos van a estar muy significativamente deprimidas. Y esto pone en juego que el objetivo final es que una mujer, un hombre o una pareja terminen con un niño y una niña en sus brazos. No depende únicamente de nuestra competencia técnica, de nuestra competencia organizacional, de nuestra vocación a respetar los principios científicos y la mejor evidencia, sino que requiere de una estructura financiera sana. Y hemos todos experimentado como muchas cadenas, muchas industrias en estos pocos meses se han venido al suelo, solo en unas pocas semanas, por la interrupción de la cadena de pago. Imaginémonos todos los eventos económicos que ocurren desde un laboratorio en extranjero que sintetiza las moléculas que usamos, nosotros que las compramos, nosotros que se las vendemos a las pacientes, y así con cada una de la compleja cadena de suministro y de tecnología de una clínica. Así es que si estamos todos metidos en este problema, también desde el punto de vista financiero, la salida tiene que ser entre todos. Y espero que, pese a la telemedicina y al gran riesgo de deshumanización al que nos estamos exponiendo todos durante y a la salida de este proceso, espero que prontamente podamos tener un webinar en la que volvamos a hablar de nuestros resultados, de nuestras tasas de éxito, de qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros para mejorar la calidad de la atención y de los resultados de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Excelente tu disertación. Bueno, vamos a ir a las preguntas. Ya estamos casi sobre el tiempo. Pueden ahí habilitar todos los micrófonos y las cámaras. Marcos, una pregunta para vos. Por un lado, mencionaste que en la Universidad de Yale no recomienda testear a grupos asintomáticos, salvo los lugares con alta prevalencia. Por ahí, si tenemos hoy en día en relación a COVID, ¿cuál sería alta prevalencia? Porque, bueno, después los datos de los otros estudios decía de 56%, 87%, la verdad que son muy altos. Sí. Y en relación a ello... Sí. Sí, y en relación a ello, hay una pregunta de Randolfo Medina. ¿Qué tipo de test se realizaría para iniciar el trabajo y qué método se utilizaría? Perfecto, sí, yo creo que, bueno, el tipo de test depende del momento de la curva en que uno esté, pero como decíamos antes, si hay una buena prevalencia, si hay alta prevalencia, por ejemplo, hoy en día en Europa tiene más sentido que en Latinoamérica hacer test de anticuerpos. Más allá de la sensibilidad que puedan tener o especificidad, la prevalencia va a ser mucho mayor en la población y vamos a poder detectar de esta manera casos que ya tuvieron, digamos, la infección. Pero es más a nivel epidemiológico el uso que por ahí se le da a los test de anticuerpos. No es seguro digamos, que tengan inmunidad y tampoco se sabe por cuánto tiempo. Por lo tanto, hoy en día no sirve para decir, bueno, vos podés hacer tratamiento, vos no, o, digamos, recomendar que alguien vuelva a trabajar si está en su casa. Puede ser, pero no lo sabemos realmente cuánta inmunidad confiere y por cuánto tiempo. Por lo tanto, a la pregunta de Randolfo, lo más adecuado sería hacer hisopados, porque obviamente están presentes desde antes de los síntomas y están presentes durante muchas semanas y en pacientes que no tienen síntomas también. Por lo tanto, y en la situación ideal, si yo pudiera, yo haría hisopados en forma masiva para poder detectar la gran cantidad de casos asintomáticos que hay. ¿Sería recomendable hacer hisopado a todos los pacientes para tener un primer diagnóstico y establecer las consultas a partir de eso? ¿O cómo lo imaginas en el centro? Claro, bueno, siempre en medicina estamos haciendo equilibrio entre lo que podemos o lo que quisiéramos, y lo ideal sería tener un test para todos, pero realmente no es viable eso,
ni desde el punto de vista organizativo, ni desde el punto de vista económico, porque ¿cuántas veces lo haces? ¿Con qué frecuencia lo haces? Hay gente que ha preguntado también en cuanto al personal. El personal también, digamos, puede hacer un triage y puede hacer un hisopado, pero ¿cada cuánto lo repetís? Porque puedes tener un hisopado negativo hoy y uno positivo dentro de 2 días. Entonces es difícil. Hay gente que dice, bueno, cada 14 días se puede testear al personal y eso es bastante válido, pero no, nadie lo ha establecido realmente, no está protocolizado. Pero si en un mundo ideal, si pudiéramos evaluar a todas las pacientes cuando comienzan tratamiento y también previo a su punción o transferencia, yo creo que sería lo más adecuado. Bien, gracias. Gracias. Yo quería parabenizar a todos por las presentaciones, fue muy buena. Quería hacer una pregunta, doctora María del Carmo, que aquí pasó. Doctora María del Carmo, ¿cómo señora ve estos problemas epidemiológicos distintos entre los países latinoamericanos? ¿Y cómo usted cree que esto afecta las posiciones de la red latinoamericana? ¿Podría nos decir alguna cosa sobre esto? Sí, los distintos escenarios epidemiológicos son importantes para decisiones locales. Todos hablamos de esto de una forma o de otra. Pero yo pienso que la importancia, por ejemplo, de la red en todo esto es de publicitar estas informaciones, de ejercer un sentido de unidad, de una comunidad. Por ejemplo, todos estos libros, el libro de Colombia, los manuales de Argentina, los de Brasil, están en el sitio de la red, están disponibles, están en los sitios de las sociedades. Es importante compartir información, porque con esto vamos a tener un camino. Gracias. Muchas personas están también preguntando dónde pueden bajar el libro que la señora habló durante las después se puede compartir. El libro de Brasil, que se llama Interfaces de COVID-19, está en el sitio de la sociedad y está también en el newsletter de la red, está en el sitio de la red. Es gratis, puedes hacerlo, puedes leer, bajarlo, como quieras. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y hay un par de preguntas en relación a los anestesiólogos. Hago una pregunta abierta para quien lo quiera responder. ¿Alguna recomendación para llevar tranquilidad a los anestesiólogos sin testear a los pacientes? Con la alta prevalencia de asintomáticos, el contacto con las vías respiratorias genera resistencia por parte de ellos para retomar la actividad. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia, charla al respecto con los anestesiólogos que puedan compartir? Sí, Germán. Espera que te saco el mute. Estás en mute. Están todos en mute. ¿Me escuchas? Ahí está, perfecto. Sí. Yo creo que él salió. Quedó congelado. Sí, salió. Si querés, Aria, yo te hago un comentario hasta que se conecte Germán. Nosotros trabajamos de cerca con los anestesiólogos para la reapertura y obviamente son los que están más expuestos por la vía aérea, pero no se considera un procedimiento, el de intubación es un procedimiento que se considera de mayor riesgo, pero por supuesto que el anestesiólogo y quien utilice un cardiólogo son los que van a estar del lado del riesgo y existe, por supuesto, son los que tienen que ir con equipamiento especial, con respiradores con N95, con antiparras, con equipamiento de protección. Nosotros incluso hemos comprado un Airbox, que es una especie de
caja de acrílico que uno puede, en pacientes de alto riesgo que realmente estén con alguna sintomatología y no tengan otra opción, podemos utilizar eso. Pero creo que es algo exagerado, es algo que se ha utilizado sobre todo para intubación. Pero ahí lo dejo a Germán, que volvió. A ver, Germán, ahora no no está funcionando el audio, Germán. ¿Puedes desmutear? Yo acá te veo como que el micrófono funciona, pero... Bien, vamos para otra pregunta para doctor Luis Noriega. ¿Cuál es su expectativa y cuál es su visión para lo que va a suceder los próximos 12 meses? Bueno, en realidad es una pregunta difícil de contestar, pero yo creo que todo esto nos trae alguna consecuencia, ¿no? Yo creo que es una extraordinaria oportunidad, dejando de lado, lógicamente, las secuelas tétricas que hemos tenido con los muertos, indudablemente, pero para nosotros en el campo de la parte reproductiva es una oportunidad de ser mejores, porque nos va a permitir ser más exquisitos en los cuidados de bioseguridad, más exigentes en los cuidados de los lineamientos de la red internacional y la red LARA, que tienen que ser exclusivamente cumplidos al 100%, porque es la única forma que vamos a prevalecer nuestro trabajo. Y agregar un poco a lo que mencionaron del tema anestésico. Yo conversé con un compañero de mi promoción, que es el anestesiólogo, le dije, tú no tienes miedo de entrar al tema anestésico. Me dijo, Lucho, nosotros somos médicos. No debemos olvidarnos que si bien estamos en la primera línea atendiendo al paciente COVID positivo y muchos de ellos están muriendo en mi país, hay médicos en segunda línea que están haciendo estrategias, hay médicos en tercera línea. Nosotros en fertilidad posiblemente seamos médicos en cuarta línea, pero todas las líneas tienen que trabajar. No porque haya médicos en primera línea, nosotros debemos de seguir lo que estamos haciendo ahora, tratando de promover y estimular para que nuestros centros de fertilidad aperturen, lógicamente, de acuerdo a cada región, de acuerdo a cada país, pero siempre creo yo con una excelente oportunidad de ser mejores, más eficientes. La comunicación que debe ser permanente, puesto lo que he escuchado de cada uno de ustedes es importantísimo. Y de cada cosa uno tiene que sacar importante para aplicarlo cada uno en su embarcación. Como decíamos, la tempestad es una, pero cada uno está en diferente embarcación. Bien, gracias. Doctor Mauricio Mondión. ¿Sí? ¿Germán? ¿Sí, me oyes? Ah, perfecto. Bien. Te recuperamos. Gracias. Un comentario adicional con respecto al tema de anestesia. Nosotros hicimos el consenso que mostramos hace un momento acá en Colombia con un capítulo específico al tema de procedimientos anestésicos y tuvimos una asesoría de la Coordinadora Nacional de Procedimientos por Sedación. Claramente el problema que tenemos durante el procedimiento anestésico es la liberación de aerosoles, es decir, cuando se expone la vía aérea mediante intubación orotraqueal o mediante máscara laringea, es el momento donde más riesgo hay, sobre todo en casos de portadores asintomáticos. Nosotros tenemos un protocolo muy similar al que comentaban otros colegas, ustedes hoy acá, y es un triage muy juicioso, un cuestionario muy estricto de pacientes que si no cumplen con el cuestionario no pueden asistir al centro de reproducción. Si la encuesta es negativa, ellos pueden asistir. Estamos utilizando ahora un protocolo anestésico en las aspiraciones foliculares que hemos hecho los últimos días, donde únicamente se hace una sedación superficial. Es decir, se busca un plano anestésico en el cual la paciente no requiere asistencia ventilatoria ni con máscara laringea ni con tubo orotraqueal. La paciente tiene su mascarilla quirúrgica, se pone un protocolo de sedación superficial y hacemos la punción por vía vaginal como rutinariamente lo hacemos sin necesidad de ventilar la vía aérea. Y hemos tenido resultados muy buenos, llevamos más o menos unos 10, 12 procedimientos así, sin desaturación, manteniendo perfectamente la oxigenación de la paciente y el protocolo hasta ahora ha funcionado y eso nos evita el riesgo, insisto, de la propagación de aerosoles en el quirófano o la sala de procedimientos, que es lo que más temor generan los anestesiólogos. Perfecto, gracias. Acá hay varias preguntas. Voy a hacer una dirigida al doctor Mauricio Mondión. ¿Cómo cada uno de los centros evalúa el impacto de la crisis económica post-COVID en la actividad de los centros? ¿Cómo sería el impacto de la crisis? Bueno, nosotros pensamos que eso tiene
una respuesta desde varias dimensiones. Una tiene que ver con que la mayoría de las clínicas con las que tenemos relaciones más cercanas han puesto como foco, primero, tratar de proteger al equipo de trabajo que trabaja dentro de cada clínica, en términos de que cada uno de ellos, desde el gerente, los embriólogos, hasta llegando al personal que hace el aseo, no pierde su trabajo. ¿Por qué? Porque en todos nuestros países el nivel de desempleo está incrementándose de manera muy significativa, y para mucha de la gente que trabaja en nuestras clínicas, ellos son el principal sustento económico de cada una de sus familias. Así que toda la estrategia de rediseño de cuándo partir, cómo partir y cómo cambiar el modelo económico y de endeudamiento de cada clínica ha tenido como foco el proteger a la gente que trabaja dentro de cada clínica, de la cual depende finalmente el éxito y la capacidad de poder partir nuevamente y de poder seguir dando tratamiento y que se cumpla el objetivo final, que es un niño en casa de cada uno de los pacientes que nos visita. Sin equipo de trabajo no hay cómo partir de nuevo, así que todas nuestras decisiones han estado orientadas a proteger el trabajo de cada una de las personas de la clínica. Si logramos mantener eso, vamos a ser capaces de enfrentar los más duros escenarios financieros del país en términos de la capacidad que tengan los pacientes de invertir montos importantes de dinero, como son los que significa cualquier tratamiento de reproducción. Así que hemos puesto el foco en proteger a nuestro personal, Aria. Bien. Bueno, en honor al tiempo, hay una pregunta interesante de Claudia López, difícil de responder, pero se los hago y ustedes vean si se puede responder. Si una paciente resulta positiva ya en la estimulación ovárica y es necesario hacer la punción folicular, ¿deberíamos vitrificar los ovocitos y mantenerlos en cuarentena? ¿Cuándo se podrían utilizar? ¿Cómo podríamos fertilizarlos de manera segura en el laboratorio? De alguna manera preguntan si los ovocitos tienen que ir en cuarentena o no. Y me gustaría comentarlo, o sea, no hay información, realmente no hay información de qué pasa si el virus existe en el líquido folicular o no, se cree que no, pero realmente no hay información. Va a haber próximamente porque hay centros europeos que lo han estado viendo y la experiencia es buena y son datos tranquilizadores, pero yo creo que depende del caso. Si el caso es cancelable, sería mejor cancelarlo. Si el caso está a punto de ser punzado y tiene 20 folículos, probablemente sea mejor punzarla que no punzarlo, o sea que hay que verlo caso a caso. Bien. Bueno, hay más preguntas. En este caso, después trataremos de enviarle las preguntas y responderlas. Y ya está grabado la sesión para que los que lo deseen. Bueno, agradecemos la participación de todos y a continuación seguramente van a recibir una encuesta para saber su opinión y esperemos que, bueno, pronto vayamos encontrando la mejor salida a esta pandemia. Gracias por su participación, doctores, y hasta la próxima. Muchas gracias y a todos. Muchas gracias a Marc y a todos y a todos mis compañeros. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Gracias, Paula. Los felicito a todos. Gracias. Gracias a todos y gracias, Aria. Gracias. Gracias.